Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con la introducción a los procesos de transferencia y dentro de ellos vamos a ir estudiando los procesos de cantidad de movimiento, energía y masa. Primero, para estudiar estos procesos vamos a definir un concepto importante que es ¿qué es un fenómeno de transporte? Y vamos a ver que un fenómeno de transporte se define como la implicación de una propiedad del sistema en respuesta a la distribución de no equilibrio de las mismas. Es decir, algo importante acá es hablar sobre una propiedad del sistema, llámese temperatura, velocidad, concentración, etcétera, y ver la respuesta de distribución. Cuando hablamos de distribución, es decir, esa propiedad del sistema, cómo se distribuye en el espacio y tiempo en una fase de no equilibrio del mismo. Entonces, un fenómeno de transporte prácticamente va a ser esa actividad o esa implicación que lleva a un sistema en no equilibrio a llegar al equilibrio y ver la distribución que éste tiene a través del espacio y del tiempo. Algo importante de ese transporte es que para llegar a ese sistema en equilibrio, ese fenómeno va a repercutir en algunas ocasiones una resistencia. Es decir, se va a ver por sus implicaciones intrínsecas que ese transporte va a tener que poder alcanzar ese sistema en equilibrio quitándose esa resistencia del camino o sobrepasando esa resistencia para generar esa distribución de cada uno de los fenómenos de transporte que un sistema, o llamémosle operación unitaria, pueda describir. Entonces, dentro de los fenómenos de transporte tenemos tres tipos: los de cantidad de movimiento, los de energía y los de transferencia de materiales o de masa. Entonces, si estos son los fenómenos de transporte, y ya sabemos que el transporte se vuelve un proceso de transferencia, vamos a ver que los fenómenos de transporte prácticamente se generan a través de procesos de transferencia por medio de niveles, donde vamos a tener un nivel molecular, que va a ser un nivel dado molécula a molécula. Si miramos este primer nivel de transferencia, lo que vamos a tener es un nivel donde las moléculas por molécula por molécula se transfieren uno de los fenómenos o fenómenos combinados a nivel molecular. Vamos a tener también a nivel microscópico de flujo, que es llamado también. Vamos a ver que en este lo que vamos a tener es un pequeño diferencial perpendicular a el fenómeno de transporte. Entonces, prácticamente este fenómeno de transporte se va a ir transfiriendo por tanto flujo con régimen laminar, que vamos a hablar de eso, como régimen turbulento. Y el último nivel, que es el que conocemos cuando llevamos clases de balance de materiales, balances de energía, termodinámica aplicada a los balances, mecánica de fluidos y operaciones de flujo, son los balances macroscópicos que se hacen a nivel de una operación unitaria y se estudia cómo se transfiere la masa X de entrada, masa X de salida, y cómo este va reaccionando o se le va infligiendo calor o tenemos una caída hidrodinámica de su altura en el tanque. Es decir, los balances que hacemos a través de operaciones unitarias. Es decir, que el estudio de los fenómenos de transporte puede ser que sirven prácticamente para generar esas distribuciones desde lo molecular
microscópico y macroscópico, para dar el mismo resultado, pero ver las contribuciones. Las contribuciones que tienen cada uno de los niveles de procesos de transferencia de cada uno de los fenómenos de transporte. Vamos entonces a ver que los fenómenos de transporte se pueden modelar a través de las leyes de conservación, pero si los vemos a nivel microscópico y a nivel molecular, vamos a ver que las leyes de conservación, cada uno de los fenómenos de transporte va a tener un flux de transporte, o mejor dicho, una densidad de transporte, que sería el transporte entre unidad de área. Ya que nosotros vimos atrás que si vamos a transferir molécula a molécula o microscópico, la transferencia, miren, va a ser por una área perpendicular o tangencial a cada una de ellas. Entonces vamos a ver que esta densidad de transporte, que va a estar lógicamente dividida por unidad de área, puede darse tanto del mecanismo de transporte molecular, como lo vimos anteriormente, de un nivel molecular, o un mecanismo de transporte de nivel de flujo o microscópico. ¿Y cómo vamos a relacionar esto dimensionalmente? En el flux, que es la misma densidad de transporte o densidad de flujo, el flux de transporte para el transporte molecular va a ser la propiedad de transporte por el gradiente del mismo. Y si analizamos la cantidad de movimiento, lo que tenemos acá es un esfuerzo cortante, que es el flux de transporte de mecanismo molecular para la cantidad de movimiento, y que está dado por la ley de viscosidad de Newton, donde la propiedad de transporte es la viscosidad y el gradiente del transporte o la fuerza impulsora del transporte sería prácticamente el gradiente de velocidad. Como vemos acá, es este módulo de velocidad. Después tenemos en energía que nuestro flux de transporte es nuestro calor por unidad de área, esta tasa de calor por unidad de área, que viene dado por la ley de Fourier de conducción. Y nosotros la propiedad de transporte en el mecanismo molecular para el fenómeno de energía es la conductividad térmica. Y su gradiente es un gradiente de temperatura como fuerza impulsora prácticamente del transporte de energía. Y de último tenemos nuestro flux de transporte de materiales o de masa, que está dado por el flujo molar por área. Y que este viene dado por la ley de Fick de difusión binaria para el transporte de materia como fenómeno en el mecanismo molecular. Vamos a ver que esa ley de difusión de Fick binaria, vamos a ver que la propiedad de transporte va a ser la difusividad de masa, que viene dado por la difusión de masa entre dos componentes, por eso es difusión binaria, y nuestro gradiente de transporte es el gradiente de concentración. Es decir, tenemos gradiente de velocidad para cantidad de movimiento, gradiente de temperatura y gradiente de concentración, donde la velocidad, la temperatura y la concentración en cada uno de estos fenómenos de transporte sería la variable implicada que va a generar distribución, en este caso, a través del espacio, como vemos acá, con respecto a una variable espacial, para determinar esa densidad de flujo o flux de cada uno de los fenómenos de transporte, dado también por una propiedad de la misma. Ahora, si vamos al nivel del mecanismo de transporte de flujo o microscópico, vamos a ver que este flux está dado por un transporte de flujo, como lo dice su definición, y para eso vamos a tener que el flux está dividido dimensionalmente como
el transporte por unidad de volumen, en este caso la cantidad de movimiento, va a estar dividida por unidad de volumen, donde miramos densidad por velocidad, que tenemos kilogramos metros sobre segundo, y nos va a quedar entre unidades de metros cúbicos, que sería el transporte por unidad de volumen. Es decir, que va a ser prácticamente lo que se transporta en un volumen de control. Y esto va a estar multiplicado por la velocidad característica, que va a ser dependiendo de la distribución que tengamos. En este caso tenemos una distribución en Y y la velocidad característica va a estar también con respecto a esta variable. Después tenemos el transporte de energía para la parte del mecanismo por flujo, y ya sabemos que el flujo se puede transportar tanto como energía cinética como por energía interna, donde vamos a ver que el flujo prácticamente tenemos acá multiplicado por la densidad, que sería el caso para tener la energía por unidad de volumen por la velocidad característica. Y la última, que sería la concentración, que ya está dividida por unidad de volumen, es decir, la materia, el flujo molar, por una velocidad característica ponderada, ya que tiene asterisco, ya que va a depender del flujo de la velocidad de cada uno de los componentes. Entonces, viendo estos flujos, vamos a usar las mismas leyes de conservación para generar nuestros balances y determinar prácticamente, combinando tanto el nivel microscópico como el convectivo, o mejor dicho, a nivel microscópico de flujo, vamos a combinarlos para poder generar una ley de conservación que nos dé esa distribución de esa variable, donde vamos a tener entrada del transporte molecular, velocidad de entrada del transporte, velocidad de salida del transporte molecular, es decir, entrada y salida del molecular, más entrada del transporte convectivo, menos la salida de este, más la velocidad neta de transporte externo, es decir, tanto las que van a ayudar a generar el transporte de cantidad o energía o materia, menos las que se oponen a estas mismas, igual a la velocidad de acumulación del transporte. Entonces, podemos nosotros hacer un análisis dimensional de lo molecular a lo continuo en el flujo. Si nosotros vemos, como hemos estudiado a nivel molecular que se transfiere por molécula, vamos a ver que prácticamente nosotros podemos generar las dimensiones de estos componentes, flujos o flux, determinando desde la definición molecular hacia el flujo continuo, que sería esta diferencia. Vamos a ver que la densidad se podría definir como la sumatoria de la masa de todas las moléculas dentro de este diferencial entre el volumen del mismo, donde tendríamos dimensiones de masa entre longitud al cubo, ya que la longitud al cubo sería nuestro volumen como una dimensión derivada. Y estamos usando prácticamente acá la terminología o los símbolos de las dimensiones del Buró de Pesos y Medidas. Después vemos la velocidad, y la velocidad sería un análogo de la densidad, porque la velocidad sería la suma de todas las velocidades lineales de las moléculas divididas entre el número de moléculas que tenemos. Y sus dimensiones van a ser de longitud entre tiempo. Después tendríamos el caudal o el flujo volumétrico, que por definición sabemos que el flujo volumétrico va a ser la velocidad por unidad de área, donde vamos a tener prácticamente unidades de volumen, longitud al cubo, entre el tiempo.
Y vamos a tener también el flujo másico, que por definición sería la densidad por flujo volumétrico o caudal, donde vamos a tener unidades de masa en el tiempo. También el flujo de cantidad de movimiento. Miren que estoy hablando del flujo, lo que nosotros usamos para el balance. Y en este caso el flujo sería nuestro flujo por unidad de volumen multiplicado por el volumen. Miren, sería el área por la velocidad en X, que la velocidad de AX transfiere prácticamente una unidad de tiempo más, haciendo fenómeno por unidad de volumen, por velocidad característica, por área, generándolo masa por longitud entre tiempo cuadrado. Estos serían prácticamente ya los flujos que tendríamos en el balance. Después tenemos el flujo de energía cinética, que sería prácticamente esta ya que está multiplicado prácticamente la condición de transporte. Miren, en este y en este caso, nuestra condición de transporte convectivo o molecular estaba dividida entre unidad de volumen. Le multiplicamos la unidad de volumen y le dividimos una unidad de ¿qué? De tiempo más, ya que es un flujo de energía, un flujo de cantidad de movimiento. Igual para el flujo de energía interna, que tenemos nuestra propiedad de transporte dividida por unidad de volumen, multiplicamos la unidad de volumen entre la unidad de tiempo. Y nosotros prácticamente con estos flujos podemos traducir a densidades de flujo o flux de transporte. ¿De qué manera? Dividiéndola entre la unidad de área perpendicular al flux, y tenemos las siguientes definiciones, que serían las definiciones que teníamos para el transporte el flux de los transportes del nivel convectivo.